Aumento de la carne que incide en los índices de inflación, que se espera una inflación que va a ser seguramente del 7% en julio. En agosto puede llegar a acelerarse y superar la inflación del 8,4% de abril. Por eso vamos a hablar con Pablo Repeto, el jefe de Research de Aurum Valores, para ver cómo cubrirse un poco de la inflación que se viene, cómo ir rotando las carteras, si conviene más en bonos atados al ser. ¿Cómo la ves, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, la verdad es que está complejo cubrirse bien contra la inflación. La verdad, lo que tenemos hoy por hoy son bonos ajustables por ser de muy corto plazo, porque realmente es preferible estar bien cortito y no estar especulando con proyecciones de mucho más largo plazo. 2024 ya suena un poco complicado para un inversor pequeño, un mediano. Y después tenemos algo que los bancos no ofrecen tan asiduamente, pero son los plazos fijos UVA, que de alguna manera para aquel que tiene que estar en pesos, bueno, lo protege contra la inflación y hay que estar 90 días ahí colocados, ¿no? ¿Puede haber un rally alcista el lunes 14 en los mercados en caso de un amplio triunfo de la oposición? Eh, Podría haber algo, pero bastante está descontado en los precios. O sea, a mediano plazo, tanto las acciones como los bonos argentinos tienen mucho recorrido aún por hacer. La realidad es que depende de la magnitud de un triunfo de la oposición. Si tuviéramos un resultado como o sea, la inversa de lo que fue el de Macri con Alberto Fernández, ahí sí podríamos ver una suerte de pequeña euforia en los mercados. Calculo que va a ser medio complicado tener un resultado de esa magnitud, básicamente por lo que dicen algunas encuestas, aunque bueno, ya sabemos los problemas que han tenido las encuestas Sí. últimamente. Por lo cual es una incógnita bastante grande y bueno, la realidad es que uno esperaría un resultado que tal vez favorezca a la oposición, pero sin esa diferencia, con lo cual los mercados probablemente en un resultado medianamente lógico de 4 o 5 puntos a favor de la oposición ya tienen descontado dentro de los Claro, precios claro, actuales claro. ese escenario, ¿no? Metámonos en otro tema central y es lo que está pasando con las reservas, Pablo, del Banco Central. Sí, bueno, actualmente tenemos 9.000 millones de dólares de reservas netas negativas, según la metodología que sigue el fondo. Tenemos 24.000 millones de dólares de reservas brutas, 10.000 millones de encajes de la gente, 13.000 millones de deuda, son 9.000 millones. Dentro de esos 9.000 millones negativos tenemos unos 4.000 millones de oro que en parte se habrían utilizado para conseguir algo de liquidez, pero se habrían recompuesto a partir digamos, del préstamo de Qatar y de la CAF. Así que en las líquidas están 13.000 millones negativas. Venimos perdiendo 16.000 millones de dólares de reservas netas a lo largo del 2023 y 20.000 millones de dólares de reservas brutas a lo largo de 2023. Está Cuando además uno la deuda comercial, ¿no?, con los importadores, que ya llega como a 30.000 millones de dólares, tenés un mayor cepo ahora. En todo este contexto, ¿es negocio para el gobierno seguir interviniendo tan fuerte en el dólar MEP y provocando una brecha tan pero tan grande cuando, bueno, digo, el blue se le escapa igual? Bueno, la intervención en el dólar MEP es el único ancla, digamos, que el gobierno encuentra para que los dólares no se le disparen de manera mucho más significativa. Yo creo que el objetivo del gobierno desde enero, febrero de este año, a lo único que podía aspirar y creo que sigue aspirando es a mantener la brecha en estos rangos, en alrededor de 100% de brecha, que no se les escape de ahí. Hoy en día está a 110, es algo lógico por la dolarización preelectoral, pero se nota que el objetivo del gobierno viene siendo, bueno, que tenemos 100% de brecha, que no se nos escape de ahí. Y ahí, bueno, están puestos todos los esfuerzos, lo hacen más que nada por el MEP, porque no se les escapan tantos dólares como en el contado con liquidación o en el blue, cuando la gente retira depósitos de los bancos.
entonces siguen estando de alguna manera dentro del sistema financiero, ya sea como depósitos y a su vez como encajes, y de esa manera no se nota en las reservas brutas, ¿no? Ah, ok, ok. En el sentido de que vos comprás dólar MEP, los dejás en el... porque vos decís, la mayoría de la gente que compra MEP los deja en el banco, no los saca. Claro, o sea, vos comprás dólar MEP en el mercado, si te los abastece el Banco Central, vos tenés que llevarte los dólares a tu cuenta bancaria, cuando te lo pasaste a tu cuenta bancaria queda como encajes, entonces resta de las reservas netas, pero Pero, en las claro. brutas se sigue Eh, mostrando como un stock más alto, eh, digamos. Es Entiendo. Y un en caso engaño de al que la solitario. saques y hagas el puré con el blue, bueno, ayudás también a que el blue no suba tanto, digo. A que el uno no suba tanto. Entonces, por eso tenemos que, o sea, cuando vemos el stock de Argendólares no vemos una caída significativa. De hecho, en los últimos días creció el stock de Argendólares del sector privado. Pero eso es todo abastecimiento del Claro. MEP que le está dando el Banco Central al Ah, demandante Y, de dólares. y no sé. Pablo, ¿cómo ves lo que pide el FMI en cuanto a reservas? Imposible de cumplir. O sea, tenemos que acumular de acá hasta fin de año 12.000 millones de reservas netas. Luce realmente extremadamente voluntarista, porque si consideramos que en la mejor parte del año, a pesar de la sequía, con distintos programas de dólar especial, se consiguieron, o sea, se perdieron alrededor de 16.000 millones de dólares de reservas netas. La verdad, pensar que de acá a fin de año se van a acumular 12.000 millones de dólares resulta realmente fantasioso, más que nada pensando que si el fondo devolviera los 7.500 millones o se recibieran 7.500 millones de dólares en la segunda quincena de febrero, 4.400 millones de dólares van a tener que ser destinados a devolver lo que se usó, y los otros 3.000 y pico de millones de dólares son los vencimientos que tiene el gobierno desde septiembre hasta fin de octubre. Claro. Con lo cual los 7.500 millones de dólares ya están gastados de antemano, ¿no? Y es que se recibe. Claro, sí, 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 por supuesto. ¿Va a acelerar la devaluación a partir del 14 de agosto en vistas a que el 23 es la reunión de directorio con el FMI? Acelerar más todavía, ¿no? Un poquito más de lo que viene. Tuvimos días de la semana pasada donde la aceleración llegó hasta el 13% mensualizado. Y en ese sentido también, ¿qué va a pasar, no? Con los plazos fijos, ¿no? Con la tasa de interés y se va a dar una tendencia tal vez de que los ahorristas saquen el dinero justamente de ahí y se dolaricen. Bueno, mira, ¿Cómo viene en este sentido el stock de plazos fijos? Pues viene creciendo en términos nominales, pero reales también, ¿no? sí, muy poquito. En términos reales crece apenitas, o sea, en términos de tasa de interés o del devengamiento de la tasa de interés crece muy poco. La realidad es que la mayoría de los pesos que están en el sistema están atrapados por el cepo, entonces lo único que hacen es dar circular a través del sistema y elevar el tipo de cambio, digamos. Si una persona tiene un plazo fijo y se quiere dolarizar, va a tener que lograr que alguien le acepte esos pesos, y esos pesos en algún momento vuelven al mercado y vuelven a estar en plazo fijo o en cajas de ahorro o en cuentas remuneradas, depende de quién recibió esos pesos, y a partir de ahí, bueno, tendrás otra ronda de ajuste. El hecho de que vos digamos, no hayan de ninguna manera un retiro de esos pesos del mercado a través de que el Banco Central te venda dólares oficiales, hace que los pesos terminen dando vuelta por el mercado y luego vuelvan a constituirse en plazo fijo. Mientras tanto, lo que se produjo es un cambio de precios con respecto al que calculamos el stock. Ahí es lo que pasa es la suba, o sea, se da suba de MEP, suba de contado con liqui o demanda de bienes y suba inflacionaria. Eso es lo que está pasando hoy en día. El cepo está funcionando como una gran licuadora de pesos, pero bueno, todo se ajusta a través de la suba de los dólares y de la inflación, o sea, de los precios de los bienes. Eh, Para adelante la devaluación podría ser un poco más acelerada. La realidad es que debería haber un ajuste de tipo de cambio discreto, no estar corriéndola todo el tiempo, porque la corrida entre dólar y tasa sabemos cómo termina, siempre termina mal.
Entonces debería haber un salto discreto de tipo de cambio con un plan de estabilización serio, pero todo eso luce poco probable en el contexto actual de un gobierno que está con muy poca credibilidad hoy en día. Luego de las elecciones, si ganara el oficialismo o si en las PASO del oficialismo tuviera un resultado espectacular, uno podría especular con que harían algo mucho más sólido pensando en que su propia herencia la van a heredar ellos mismos, pero no vemos que ese sea el escenario principal hoy. Y la pregunta sería al revés, ¿no? En caso de que la derrota del oficialismo fuera fuerte ahora en las PASO, ¿qué pasaría de acá hasta octubre, ¿no? Bueno, mira, ahí hay un factor que nosotros consideramos esencial, y es cuando vos revisás el acuerdo, la cuarta revisión del fondo, que fue en abril, hay un párrafo que el fondo específicamente dice textual que en ese momento todavía era temprano para conseguir garantías políticas, pero más adelante en el tiempo esas garantías políticas van a ser requeridas en vista a las próximas revisiones. Con lo cual, no descartamos que para que o sea, en ese contexto, en un contexto en donde la oposición consigue un resultado importante y el fondo ve que su próxima discusión a partir de diciembre puede estar a favor del oficialismo actual o a favor de la oposición futura, o de la oposición actual, del oficialismo futuro, requiera una reunión con representantes de esa oposición que puede ser la que gobierne a partir de diciembre. Claro. En ese contexto se podría dar la necesidad de implementar una transición colaborativa en donde parte del trabajo sucio lo tenga que asumir el actual oficialismo. Es un factor de incertidumbre grande. No la veo a Cristina aceptando eso. Y bueno, pero en ese marco de que el oficialismo no acepte, va a ser complejo esperar que los 7.500 millones de dólares bajen desde el fondo a las arcas del Banco Central. Porque digo, en octubre son los generales, entonces digo, trato de revertir para octubre. Es una gran interrogante, ¿no? Lo que va a pasar en ese sentido. Pablo, podríamos volver a conversar, ¿no? Después del resultado de las PASO de este próximo domingo, a ver justamente qué marcan los indicadores. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente para vos.